Hola chicos y chicas de séptimo y tercera. Dando comienzo a la materia de estructuras, vamos a abordar la unidad 1, el acero. Primera parte. Los aceros son aleaciones ferrosas, es decir que el principal elemento químico presente es el hierro. Los otros metaloides que integran la composición, siempre en pequeñas cantidades, son el azufre, el fósforo, el silicio, pero el más importante es el carbono. Para ser considerado un acero, el contenido máximo de carbono es del 2%. Superado este valor, el material se considera fundición. Por otro lado, si el porcentaje de carbono es menor al 0,03%, nos encontramos frente a un metal de hierro casi puro. La fundición es frágil y su resistencia a la tracción es baja comparada con la del acero. Se usa sobre todo en piezas poco solicitadas o demasiado complicadas que solo pueden fabricarse por moldeo. El hierro es un metal de color gris plateado con propiedades magnéticas. Es extremadamente duro y denso. Además, se caracteriza por ser poco resistente, por lo cual no tiene demasiadas aplicaciones. A un acero se le pueden adicionar pequeñas cantidades de otros metales, como el cromo, el níquel, el manganeso, el cobre, el vanadio, el molibdeno, que aportarán particularidades especiales. Las propiedades de un acero varían de acuerdo con la proporción de cada elemento que lo compone. Las principales características del acero son la densidad, que aproximadamente es 7.850 kilos por metro cúbico. La tenacidad alta respecto a otros materiales, es decir, la cantidad de energía de deformación capaz de absorber antes de romperse en condiciones de impacto. Esta propiedad tiene una importancia especial en el diseño sismorresistente. El acero tiene una importante ductilidad, o sea, que puede deformarse plásticamente de manera sostenida sin romperse frente a los esfuerzos que lo soliciten. El término opuesto a la ductilidad es la fragilidad. Como concepto es importante saber que a medida que aumenta el contenido de carbono de un acero, disminuye su ductilidad y el material es más frágil. La maleabilidad del acero es también significativa. Esto es la propiedad de deformarse mediante una compresión sin romperse. La dureza es la oposición que ofrecen los materiales a alteraciones físicas como la penetración, la abrasión y el rayado. Dependiendo del uso, la dureza de un acero puede mejorarse a través de tratamientos térmicos o termoquímicos. En función de la temperatura, el acero se puede contraer, dilatar o fundir. Esta sensibilidad térmica es una propiedad gobernada por un coeficiente de dilatación de aproximadamente 12 × 10⁻⁶, muy parecido al del hormigón, lo que permite su trabajo en conjunto en diversas estructuras. La soldabilidad de un acero es la mayor o menor facilidad con la que el mismo permite soldaduras homogéneas y de calidad. La soldabilidad está condicionada por la cantidad de carbono presente en la aleación. Una manera sencilla para determinar la soldabilidad de un acero es mediante la fórmula del carbono equivalente, que expresa la influencia relativa de los elementos químicos respecto al carbono en la soldabilidad. En general, si el valor de carbono equivalente se encuentra por debajo de 0,4, se considera que la soldabilidad es excelente. La templabilidad es la contracara de la soldabilidad. Puede definirse como la profundidad a la cual un acero puede endurecerse, no solo en la superficie, sino también en su interior. Esta propiedad es más notable a medida que el contenido de carbono es mayor. Quizá la propiedad más relevante para el diseño estructural es la resistencia. En el caso del acero, se caracteriza de acuerdo con la forma de un diagrama esfuerzo-deformación, obtenido por la tracción de una barra de dimensiones normalizadas, llamada probeta, y particularmente de los esfuerzos de fluencia y de rotura allí determinados. En un diagrama típico, a medida que el esfuerzo aumenta en el eje vertical, la deformación, extensión en este caso, aumenta en el eje horizontal. Así, por ejemplo, en el punto P, para un esfuerzo FP, la barra que inicialmente tiene una longitud L0
se estira hasta llegar a la longitud LP. Con este razonamiento se define el punto E como el límite de elasticidad. Esto significa que cualquier esfuerzo entre 0 y E produce una deformación no permanente, es decir, que si la carga desaparece, la barra recupera la longitud inicial L0. A su vez, en este tramo puede verse que el comportamiento de la curva es lineal, una recta con cierta inclinación. Esta pendiente define el módulo de elasticidad del acero, que es constante hasta el punto P, denominado límite de proporcionalidad. Si el esfuerzo está entre los puntos E y B, el acero se estirará con dos componentes, una deformación elástica y una deformación permanente, es decir, que si la carga cesa, la barra intentará recuperar su longitud inicial L0, pero no lo logrará por completo. El punto B es muy importante, ya que el esfuerzo correspondiente es el límite de fluencia, uno de los valores que caracteriza un acero por su resistencia. Una vez alcanzado el punto B, el material empezará a fluir y a comportarse plásticamente, o sea que las deformaciones serán permanentes y aumentarán, aunque el esfuerzo se mantenga constante. En este lapso, la barra empieza a estirarse estrangulándose en su punto medio. Finalmente, el acero sufre un proceso de endurecimiento, en donde la curva sube hasta llegar al punto R. El esfuerzo correspondiente se denomina límite de rotura y es el segundo valor que caracteriza a un acero por su resistencia. Una vez alcanzado el punto R, se considera que el acero está roto, aunque la barra no se corte. De hecho, la curva denota una reducción del esfuerzo hasta alcanzar el punto U, donde la probeta se separa en dos partes. Como concepto, es importante saber que a medida que aumente el contenido de carbono de un acero, aumentan los valores de resistencia. En la República Argentina, las normas que definen los parámetros que deben cumplir los aceros al carbono son las IRAM e IRAM-YAS. Se clasifican los aceros de uso estructural según su composición química y propiedades mecánicas en F20, F24, F26, F36 y F45. En todos los casos, las normativas dan valores máximos y mínimos a cumplir en cuanto a cantidad de cada componente y resistencias a alcanzar. Los aceros más usados en nuestro país son el F24, F26 y el F36 y poseen las siguientes propiedades mecánicas de cálculo. Acero F24, límite de fluencia 235 megapascales, límite de rotura 360 megapascales. Acero F26, límite de fluencia 255 megapascales, límite de rotura 420 megapascales. Acero F36, límite de fluencia 360 megapascales, límite de rotura 520 megapascales. A su vez, el CIRSOC 301-2005, que es el reglamento de aplicación para el cálculo estructural en acero, establece los siguientes valores complementarios para el cálculo. Módulo de elasticidad longitudinal, E igual 200.000 megapascales. Módulo de elasticidad transversal, G igual 77.200 megapascales. Coeficiente de Poisson en periodo elástico, mu igual 0,3. Coeficiente de dilatación térmica, alfa A igual 12 por 10 a la menos 6. Peso específico, gamma A igual 77,3 kN por metro cúbico. En el mundo las normativas varían. Es muy común relacionar los aceros definidos por la normativa ASTM de Estados Unidos con los aceros bajo norma IRAM. En general, se puede decir que un acero ASTM A36 es equivalente a un F26 y un acero ASTM A572 grado 50 es equivalente a un F36 de la normativa IRAM. En Europa la norma que clasifica los aceros es la EN 10025-2, en Canadá la CSA G4021